No, esa separación. Y vamos a Gálatas 3:28, por favor. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Dice la Escritura, Gálatas 3:28. Y vamos a leerlo juntos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque, ¿qué dice, hermanos? Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Y qué dice, hermanos? Herederos según la promesa. Hermanos, Cristo derribó esa barrera entre judío y griego, como lo dice la Escritura, o gentil, hermano. Para nosotros como creyentes, hermanos, no hay alguna barrera social ni cultural. Todas aquellas personas que tienen a Cristo como su Señor y Salvador pertenecen a la iglesia y nosotros somos todos una familia, hermanos. La Escritura dice que para el Señor no hay excepción de personas. ¿O hay excepción de personas para el Señor? No, hermanos, para el Señor no hay excepción de personas. Todos somos iguales delante del Señor. Y pues, volvamos a Efesios, estamos en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esta es una expresión que tiene un significado, hermanos, tanto literal como simbólico. Y literalmente aquí el apóstol Pablo hace la referencia al muro en el templo de Jerusalén, porque el templo tenía una división para el pueblo judío y para el pueblo gentil. Y Cristo, hermanos, recuerden cuando se menciona del lugar santo y santísimo, ¿no? ¿Qué pasó? Se rompió. Cristo derribó, hermanos, Cristo derribó esa barrera. Pero también, hermanos, simbólicamente representa las barreras religiosas, las barreras culturales, las barreras sociales que mantenían a los judíos y a los gentiles separados. Y aún ustedes recuerdan, hermanos, que en la iglesia, en los primeros años, después que Jesús ascendió, hubo conflicto acerca de los judíos y los gentiles, ¿verdad, hermanos? ¿De qué comer, verdad? Y creo que esas son discusiones aún actuales. Sin embargo, hermanos, claramente la Escritura nos dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación. Y para el Señor todos somos iguales, hermanos. El templo de Jerusalén derribado, hermanos, en el año 70. Aunque muchos pensaban que esto no iba a ocurrir, claramente Jesús también predijo la destrucción del templo, hermano. Y aquí yo quiero aplicar también de manera teológica. Hermanos, Cristo derriba las barreras que dividen a las personas. No solamente Cristo derribó las barreras judíos y gentiles, sino Cristo derriba cualquier barrera que pueda darse en un grupo humano, hermanos. Cristo. Su obra nos invita siempre a la unidad, su obra siempre nos invita a fomentar la unidad y la inclusión en la iglesia. Hermanos, el deseo del Señor es que en la iglesia haya unidad, ¿correcto? Haya paz, haya armonía. Ese es el deseo del Señor. Y pues, Cristo es el agente de reconciliación. Y pues hay muchas veces que nosotros tenemos que apelar justamente a la reconciliación. También la otra aplicación teológica es acerca de la paz. La paz verdadera, hermanos, no viene a partir de tratados. ¿Qué hacen las naciones para evitar conflicto, hermanos? Firman, ¿verdad? Tratados, ¿correcto? Tratados. Ustedes han visto lo que ha pasado
entre Estados Unidos y Colombia, ¿verdad? ¿Sí? Quizás algunas enemistades, algunos conflictos que pudieron haber hecho y también los diferentes aranceles que iban a subir a sus productos y aún la nación de los Estados Unidos está tomando algunas medidas quizás un poquito muy rígidas, pero hermanos, la paz verdadera no viene de tratados o no viene de esfuerzos humanos. La paz viene de una relación restaurada con Dios a través de Jesús. El único que nos puede dar paz es Jesucristo, amado hermano. Y escucha bien, el único que nos da la paz verdadera es Cristo. Cristo es el único que nos puede dar esa paz. La iglesia como un cuerpo unido, hermanos. Y la iglesia es la llamada a ser ese lugar donde las diferencias culturales, donde las diferencias sociales o quizás las diferencias económicas no sean motivo de división, sino sean esa pluralidad o esa expresión de riqueza del cuerpo de Cristo, hermano. En la iglesia, toda diferencia cultural debe ser eliminada. Toda diferencia social debe ser eliminada. Toda diferencia económica, hermano, debe también ser eliminada. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La expresión justamente de la armonía y la paz del Señor. Pues yo quiero aquí, hermanos, que pensemos en cuáles son las barreras que hay en tu vida que te impiden tener paz con las personas. ¿Qué es, cuál es esa barrera que se está impidiendo tener paz con la persona? ¿Qué relaciones rotas tú necesitas restaurar? ¿Estás dispuesto a dejar que Cristo derribe esos muros y que te convierta justamente en esa agente de paz, hermano? Y para ello tenemos que perdonar, ¿verdad? Porque sin perdón no hay paz, hermano. Sin perdón no hay reconciliación. Sin perdón nosotros no tenemos armonía. Porque la armonía se encuentra en una familia a través del perdón, hermano. Pues como iglesia, amados hermanos, nosotros debemos ser el reflejo de la reconciliación. ¿Correcto? Nosotros somos testigos, y a mí en esta mañana me gustó mucho, y por ahí está Esteban, el hecho de ver a los soldados cumpliendo su servicio, y nuestro joven Esteban compró algunas bebidas y compartió con las personas que están resguardando también nuestra venida. Y eso es un símbolo de testimonio de iglesia, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Que nos lleva a no tener distinción alguna, hermano, porque somos un cuerpo que damos testimonio hacia las personas que son parte de nuestra sociedad. Hermanos, el mayor testimonio que nosotros podamos dar al mundo de nuestro amor a Dios es la unidad en Cristo. Y es por eso que nosotros debemos trabajar en la unidad. Por cierto, el pastor Pedro Mejía manda muchos saludos para la iglesia. Creo que se ha quedado encantada con la iglesia, con el compartir que tuvimos también en el almuerzo con algunos hermanos. Y manda muchos saludos. Y entre sus saludos dice, conserven siempre la unidad. Hermanos, nosotros somos llamados por la Biblia, por las Escrituras, a siempre permanecer unidos. Que nada nos pueda separar, hermanos. Aunque ustedes saben que el enemigo siempre trata de causar divisiones en nuestra familia, en nuestros trabajos. Pero nosotros como creyentes somos llamados a ser justamente esos agentes de paz, a vivir en comunión y a mostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Correcto, hermanos? A ser esos agentes de paz. Así que si en tu familia hay algún conflicto, quizás en tu familia hay alguna situación en donde tú ves que hay separación o división, tú, hermano, eres llamado a ser ese agente de paz, porque Cristo mora en ti. Segundo, versículo 15 y 16, hermanos. Vamos a dar lectura al versículo 15 y 16. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en las cartas que nosotros tenemos, como es la primera y la segunda. Muchos estudiosos piensan que Pablo escribió no solamente 2 cartas, sino otras cartas más, y quizás probablemente fue así, pero las 2 únicas cartas que nosotros tenemos como revelación de Dios, como palabra de Dios, es esa primera y segunda de Corintios. Y hermanos, en esas 2 cartas el apóstol Pablo estaba preocupado por la unidad en la iglesia, porque la iglesia no estaba unida, sino dividida, estaba dividida. Y a mí me llama la atención en las formas por las cuales o los motivos por los cuales la iglesia estaba dividida. Y sabe, hermanos, uno de los motivos era el motivo económico. Gente rica y gente pobre. Y la pregunta es, ¿cómo en una iglesia puede haber alguna división de ese tipo? Gente rica y gente pobre. Pues Pablo llama grandemente la atención y exhorta a que todos somos uno en el Señor. Bueno, pues dice la Escritura, hermanos, que la enemistad que se encontraba entre los hombres con Dios y el pecado, hermanos, trajo la enemistad entre la humanidad y Dios, ¿verdad? Porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte, ¿no? Y esta separación también reflejó conflicto, hermanos, entre los seres humanos. Y pues, ¿qué es lo que genera el conflicto, hermanos? Nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Cuando tú tienes alguna discusión, piensa muy bien y profundiza en esto. Cuando tú estás en algún conflicto, ¿no es por pecado? ¿Verdad? ¿O por qué se genera el conflicto, hermano? No es quizás porque tú eres orgulloso, no es porque quizás pierdes la estabilidad emocional o la ira o el control o el dominio propio, ah, perdiste en una situación puntual que te llevó al conflicto. Hermanos, justamente la enemistad entre el hombre y Dios vino ¿por qué? Por el pecado. Cuando el pecado entra, pues se rompió la relación entre el hombre y Dios. Y la ley de Moisés, hermanos, con sus mandamientos, con sus ordenanzas, aunque justa, esa ley terminó siendo una barrera, ya que los judíos lo usaron como motivo de orgullo, despreciando a los gentiles que no seguían esos mandamientos, hermanos. Y hermanos, las divisiones sociales, las divisiones religiosas entre estos 2 grupos, tanto judíos como gentiles, evitaban incluso que el judío no debería reunirse con el gentil. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando Jesús es acusado, ¿por qué? Porque come y comparte ¿con quién? Con pecadores, ¿verdad? ¿O no? ¿O no, hermanos? O Jesús no es juzgado por ello. Porque entra a la casa de un pecador. ¿Cómo Jesús va a entrar a la casa de un pecador? Y estas eran las barreras, las divisiones sociales, las divisiones religiosas en estos 2 grupos, hermanos. Fíjense en Hechos 10:28, por favor. Hechos 10:28. Vamos a buscar rápidamente Hechos 10:28. Miren, hermanos, y ahí está parte de esas barreras. Y les dijo, vosotros sabéis cuán, ¿qué dice, hermano, su versión? Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por el cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto,
¿Por qué causa me habéis hecho venir? Y hermanos, este pasaje muestra pues esas divisiones sociales y religiosas que había entre ambos pueblos, la enemistad de estos dos pueblos, el judío y también el gentil. Pero dice el pasaje, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice la Escritura que mediante la cruz de Jesús esos pueblos fueron reconciliados. Hermanos, la obra reconciliadora de Cristo fue a través de la cruz. Y Jesús, mediante su sacrificio, rompió esas enemistades, hermanos. Porque Él fue el único que cumplió la ley, dice la Escritura. En su cuerpo, hermanos, Él llevó las consecuencias de nuestro pecado. Derramó su sangre, hermanos. Y la sangre de Cristo nos da reconciliación. Es solamente a través de Jesucristo, de su obra, que nosotros podemos reconciliar. Cristo elimina la necesidad, amados hermanos, de sacrificios ceremoniales. O nosotros tenemos que hacer algún sacrificio, hermano. Dígame usted, la iglesia, nosotros como miembros de la iglesia, ¿tenemos que hacer algún sacrificio ceremonial? No, hermano, porque ya uno hizo el sacrificio. ¿Quién fue? Jesús. Jesús hizo el sacrificio supremo. Jesús derramó su sangre para traer reconciliación. Hermanos, cuando se menciona la Escritura y dice que solamente en Cristo nosotros encontramos la paz, es porque en otro lugar no va a haber paz si Dios no está, si Cristo no está. Si tú estás viviendo intranquilo, y bueno, nuestra ciudad está volviéndose día a día más intranquila, más insegura. Pero hermanos, como tú tienes a Cristo, tú puedes tener paz, porque Cristo es la fuente de paz. La cruz, hermanos, justamente ese es el puente que Dios da al hombre para que pueda tener comunión entre sí y también con Dios. Dice la Escritura que solamente nosotros en Cristo somos uno. Claro, nosotros somos una iglesia local, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Somos la iglesia local. Pero en el sentido de la iglesia universal, ¿cuántas iglesias hay? Solo una. Solo una, hermano. Y claramente las escrituras nos dicen que llegará el momento donde todos nos uniremos con el Señor y estaremos con Él. Solamente una iglesia. Hermanos, a través de la obra de Jesús, dice la escritura, que Dios creó un solo y nuevo hombre. Y esto significa, hermanos, justamente en este aspecto judío y gentil, que tanto los judíos como los gentiles ahora forman, estos dos pueblos forman una sola familia. Y esa es la misma familia en la cual nosotros somos parte, hermanos. Ya no hay distinción cultural, ya no hay distinción racial, ya no hay distinción religiosa que dividen al pueblo de Dios, hermanos, porque somos el pueblo de Dios. No hay ninguna división. Yo quiero que, amados hermanos, que tú observes esa cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo nos debe llevar a tener una vida de reconciliación, hermano. Porque si Dios reconcilió al hombre consigo mismo a través de la obra de Jesús, yo te pregunto, la cruz de Cristo, y cuando nosotros vemos esa cruz de Cristo, ¿cómo te enseña a vivir? ¿Te enseña a vivir en conflicto o te enseña a vivir en reconciliación? Bueno, hermanos, la cruz de Cristo nos debe llevar a vivir en reconciliación. Nos debe llevar a vivir en perdón. Si Cristo, amado hermano, destruyó la enemistad más grande, ¿cómo nosotros no nos vamos a esforzar por reconciliarnos con nuestros semejantes, hermano? Y realmente el llamado en esta mañana es a pensar sobre nuestra paz y sobre las situaciones que tenemos que reconciliar. El Estado peruano tomó
un año como el año de la reconciliación, ¿verdad? ¿O no, hermanos? ¿Verdad que sí? La pregunta es, ¿cómo creyentes, acaso nosotros debemos vivir en conflicto o vivir en reconciliación? Amado hermano, Dios nos manda a que nosotros pensemos y nos esforcemos por reconciliarnos con nuestros semejantes. En que si algún conflicto tú has estado quizás involucrado, si quizás hay una situación que aún no has resuelto y quizás tú te has apartado, pues amado hermano, dice la Escritura, reconcíliate con Dios. Busca la paz, hermanos. El creyente no está involucrado en conflicto, sino el buen creyente y el genuino creyente está siempre involucrado en la paz, en ser agente de paz. Hermanos, ¿qué resentimientos o enemistades necesitas llevar a la cruz de Cristo? ¿Estás esforzándote por vivir en paz con los demás? Justamente los días miércoles de estudio bíblico y oración, estamos llevando un mini curso acerca de amando a los vecinos, aquellos que están viniendo los miércoles, ¿no? Y a veces, hermanos, ¿con quiénes tenemos conflicto? Con los vecinos, ¿no? Aquella vecina que es su basura y te pone en tu puerta, ¿no? Y después de un rato tú le pones la basura en su puerta y unos minutos justamente esa basura nuevamente está en tu puerta, ¿verdad? No, no, hermano. Pero la Biblia, ¿qué dice? Ama a tu prójimo, ama a tus vecinos. Quizás tú has tenido alguna riña con tu vecino, hermano. Quizás ¿Y por qué es tan difícil ah, tener comunión entre tus vecinos? ¿Saben por qué, hermano? Porque tu vecino te conoce. Porque tu vecino conoce tus gritos ahí en la casa. Porque a tu vecino no les puedes esconder. Y aún si vives en una quinta o en un callejón, hermanos, toda la vida del vecino se conoce o no, ¿verdad? Y quizás dirá, y así va la iglesia, y así es creyente. Hermanos, la iglesia debe ser justamente el lugar donde las personas, sin importar su trasfondo, se sientan aceptadas y se sientan amadas. Así como Cristo nos reconcilió mediante la cruz, debemos ser instrumentos de reconciliación, hermanos. Y nosotros debemos ser esos instrumentos que Dios usa para que en nuestros trabajos haya armonía, para que en nuestras familias exista armonía y para que en nuestras sociedades exista armonía, hermano. El creyente siempre va a ser ese agente de paz, ese agente de reconciliación o de riña o de conflicto, ¿no? Un creyente, aquel que tiene a Cristo en su corazón, justamente es ese agente de paz, hermano. Porque el Señor nos ha llamado a ser la luz, ¿verdad, hermanos? La luz del mundo. Yo quiero que vayamos para terminar el versículo 17. Volvamos a Efesios 17, por favor. Dice así el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas. ¿De qué, hermanos? De paz. A vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Un mensaje de paz. Y Cristo, hermanos, proclamó justamente la paz para todos. El apóstol Pablo aquí deja claramente el mensaje de paz de Cristo, hermanos, que no tiene fronteras ni restricciones, porque el Evangelio es para todos. Amén, hermanos. Y las buenas noticias son para todos. Es por eso que la gran comisión, según Marcos, dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. A todos. ¿O acaso la Escritura nos dice que a aquellos grupos no? A aquellas naciones no. El mensaje es universal, amados hermanos. Es para todas las personas, para todo el hombre, hermanos. Y aquí refiere a los que estaban lejos, ¿no? Y esto aquí refiere al pueblo gentil, quienes estaban alejados de las promesas de Dios.
Y dice el apóstol Pablo, aquel pueblo que vivía sin esperanza. Las personas que no conocen aún a Jesucristo, a su obra redentora, hermanos, de verdad viven sin esperanza. Y nosotros también, antes de creer en Cristo, en su obra, nosotros también hemos vivido sin esperanza. Muchos de nosotros estábamos invadidos en nuestras preocupaciones. Quizás todos nosotros hemos estado ah, muy inseguros con nuestra vida. Pero hermanos, cuando hemos conocido el mensaje del Evangelio, hemos entendido que nuestra vida tiene un propósito. Y cuando nosotros entendemos que nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida ya es intencional, hermanos. Porque ¿para qué vivimos? Para servir a Dios. Porque vivimos como esos agentes de amor de Dios. Amados hermanos, la Biblia dice los que están cerca. Y estos los que están cerca son los judíos. Los judíos conocían las escrituras, pero conociendo las escrituras ellos necesitaban ser reconciliados con Dios. ¿O no necesitaron ser reconciliados con Dios? Sí, hermano. Así que el agente de reconciliación y la proclamación de paz vino a través de Jesús, hermano. Es por eso que ya no tenemos barrera. Todos somos de una misma familia, hermano. Y la concepción del templo cambió, hermanos. Porque la presencia de Dios ya no está en el templo. ¿Dónde está la presencia de Dios? En nosotros. En nosotros, hermano. Está la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y cuando se reunieron la iglesia primitiva, no se reunía en templos, hermano. ¿Dónde se reunía? En casas. Y a esa reunión de casa, el apóstol Pablo llamaba iglesia. Iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Colosas, hermano. Porque la concepción cambió, las barreras se rompieron, hermano. Antes había las actividades religiosas, que quizás nosotros estamos adoptando actividades religiosas, hermano. Pero realmente la Escritura dice que Cristo nos llama a proclamar un mensaje de paz para todos. Y que para el Señor no hay distinción de personas tampoco en el mensaje, hermanos. La paz proclamada por Cristo. Y hermanos, constantemente, y Juan 14:27, por favor, es un pasaje que desearía que busquemos para ir terminando. Juan 14:27. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, Jesús constantemente estaba predicando este mensaje. ¿Qué mensaje, hermanos? El mensaje de paz. El mensaje de paz. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que llevar y proclamar este mensaje. La paz a vosotros, Jesús dijo, ¿no? La paz a vosotros. Y esa paz muestra la reconciliación. Amado hermano, el Evangelio es el mensaje de paz que Cristo proclamó. Cristo nos ofrece paz interior. Y Cristo nos ofrece esa paz que el mundo no da. ¿Y cuál es el problema del ser humano, hermano? Que el ser humano, por los malos actos que nosotros hemos cometido, vivimos llenos de culpas. Nuestra conciencia nos culpa, hermanos. ¿Verdad? Muchas veces no nos deja tranquilos. Porque aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, vive intranquilo porque la culpa lo invade, hermano. Y es el pecado. ¿Y quién es el único que nos puede limpiar de todo pecado?
Es Jesús, el único que nosotros podemos tener paz. Eh, Me parece que el mensaje de, del primer domingo de este año fue justamente eso. Cuando Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, hermano, prosigo a la meta. El pasado nosotros debemos tenerlo presente, no por nuestros logros, sino porque es símbolo de que Dios tuvo misericordia con nosotros. Pero los errores que nosotros cometimos en el pasado deben llevar a no cometerlos en el presente, hermano. Y nuestro pasado no tampoco no debe estar en el presente, porque lo que ocurrió hace unos minutos, ¿vamos a poder remediarlo? No, hermanos. Ese tiempo que nosotros hemos se ha pasado, ya no vuelve nuevamente. Ya no, nosotros no podemos remediar lo que está pasado, hermano. Pero sí nosotros podemos tomar un compromiso delante del Señor y vivir en el presente como el Señor lo quiere. Es por eso que si tú no estás en paz, Jesucristo te ofrece paz, te ofrece perdonarte, te ofrece restaurar tu vida. Si tú le entregas a Jesucristo, es el único que nos puede dar paz y nos puede perdonar. Amén, hermanos. Y que nos ha perdonado, hermano, ¿no? Dice Efesios también en el capítulo 2, y os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, hermano. Mateo 5:9, hermano, por favor, ubiquen Mateo 5:9. ¿Qué dice Mateo 5:9, hermano? Bienaventurado, ¿qué dice, hermanos? Los pacificadores, porque ellos serán llamados. Y aquel que es pacificador, después llamado un hijo de Dios. No aquel que está en riñas o en conflicto, sino aquel que está buscando siempre la paz del Señor. Yo quiero terminar ah, y justamente con este pasaje. Como seguidores de Cristo estamos llamados a ser portadores del mensaje de paz, hermanos. En lo que requiera de nosotros, dice la Escritura, vivir en qué, hermanos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermano? Vivir en paz. En lo que requiera de nosotros, dice la Escritura, tenemos que vivir en, en paz. ¿Y saben cómo se llama nuestro énfasis en este mes, hermanos? Jesús, la amistad que edifica. Y justamente, hermanos, en Cristo nosotros podemos encontrar la paz. Y somos esos agentes de paz. Yo te pregunto, ¿estás viviendo en paz? ¿Eres un portador de la paz en tu familia? ¿Eres un portador de paz en la iglesia? ¿Eres un portador de paz en tu comunidad? ¿A quién quieres llevar este mensaje de paz? Porque este es el único mensaje que cambia vidas. Porque Cristo es el único que cambia vidas. Amén. Es el único que cambia vidas, hermano. Que cada uno de nosotros lleve la paz de Cristo, a donde quiera que vaya, hermano. Y bueno, no está Moisés, pero recordamos que somos embajadores de su mensaje. Amén, hermanos. Todos somos embajadores del mensaje del Señor y que realmente nuestra sociedad necesita este mensaje de manera desesperada, hermanos. Porque hay mucha gente que no tiene paz. No hay paz. Pero solamente Cristo nos da esa paz. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú, Señor, nos hablas a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, ser esos agentes de paz. Y Padre, que nuestra vida también esté llena de paz, Señor, porque tú das paz. Padre, ayúdanos a ser esas personas que busquen siempre la unidad, que trabajemos por la unidad de nuestras familias, la unidad de nuestros trabajos, la unidad, Señor, entre nuestros vecindarios. Y que, Señor, reflejemos el fruto del Espíritu Santo, Señor, esas virtudes del Espíritu Santo, que es paciencia, bondad,
paz, misericordia, Señor. Que nos revistamos de ese hombre nuevo en Cristo Jesús, no soberbios, sino humildes, bondadosos, íntegros, Señor. Y Padre, perdónanos por las veces que hemos generado conflicto. Perdónanos por las veces que hemos causado no armonía en nuestras familias, Señor. Perdónanos, Señor, por el pecado y límpianos de toda maldad, Señor. Borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados, Señor, por la sangre de Jesús. Y permite ser hombres diferentes, hombres llamados a reconciliar, hombres llamados a buscar la paz, hombres que estén orando por sus familias, por su nación, por su iglesia, Señor. Y que amemos esta casa que tú nos has dado, que es tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre, por este mensaje. Gracias por nuestras visitas, por nuestros hermanos que están viniendo, Señor. Tú lleva en sus corazones y coloca, Señor, en sus corazones este mensaje, que ya no hay divisiones entre nosotros, porque tú nos has llamado a buscar la paz. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Listo, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Continuamos con la dirección.